¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 30 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar una forma común para dar recomendaciones o sugerencias negativas en inglés, y te servirá para decir ideas como: ella no debería fumar, ellos no deberían mentirme, tú no deberías comportarte así, él no debería vender ese coche, y muchas otras ideas similares pero en inglés. Esta estructura de inglés es muy sencilla, ya que solo usa un auxiliar para todas las personas. El auxiliar para dar recomendaciones negativas en inglés es shouldn't. Es la contracción o unión de dos palabras, el auxiliar should y el negativo not. Aunque también puedes usar estas dos palabras separadas, lo más común es usarlas juntas en esta contracción. Shouldn't se pronuncia como shouldn't. No se pronuncia la O ni la L de esta palabra, pero sí le agregas un sonido E muy suave entre la D y la N para que se pueda pronunciar mejor. Shouldn't. Shouldn't. Este auxiliar de inglés puede significar todas estas cosas de español dependiendo de la persona. No debería, no deberías, no deberíamos, no deberíais y no deberían. Como puedes ver, en español es el verbo deber, pero conjugado en esta forma negativa, que nos sirve para recomendar o sugerirle a alguien que no haga algo. Para hacer negaciones en inglés con shouldn't necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La segunda parte es el auxiliar should en su forma negativa, es decir, shouldn't, y lo usas para todas las personas. La tercera parte es un verbo simple en el presente y sin conjugaciones. La cuarta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento. Para decir en inglés yo no debería hacer eso, dices I shouldn't do that. Nosotros no deberíamos hacer eso, o nosotras no deberíamos hacer eso, dices we shouldn't do that. Nota que en español va conjugado el verbo deber en sus formas debería y deberíamos, pero en las frases de inglés son iguales y lo único que cambia es la persona. Para decir ellos no deberían hacer eso o ellas no deberían hacer eso, dices they shouldn't do that. En inglés usas la misma palabra they para referirte a ellos y ellas. Para decir tú no deberías hacer eso, usted no debería hacer eso y ustedes no deberían hacer eso, dices you shouldn't do that. Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para decir él no debería hacer eso, dices he shouldn't do that. Ella no debería hacer eso, she shouldn't do that. Y para decir no debería hacer eso, cuando hablas de una cosa, dices it shouldn't do that. Recuerda que en inglés tienes que mencionar a la persona o cosa de la que hablas, pero cuando hablas de alguna cosa o animal y no tienes o no quieres mencionar el nombre, puedes usar it. Y estas son 4 cosas que te pueden servir para usar shouldn't correctamente. Número 1. Shouldn't siempre va acompañado de algún verbo simple. Este verbo no debe llevar terminaciones especiales ni otras conjugaciones. Número 2. Nunca usas la preposición to entre shouldn't y el verbo simple que le agregas. Después del verbo puedes usarla si es que el verbo lo necesita, pero no entre shouldn't y el verbo. Número 3. Shouldn't no se puede usar con otro verbo modal como can, could, would, etc. Hay 8 de estos verbos modales que son comunes y should es uno de ellos. Cada uno de estos modales o auxiliares se usan para cierto propósito, pero no se pueden usar 2 juntos, así que solo usa verbos normales y no auxiliares con shouldn't. Y por último, número 4. También puedes usar shouldn't separado como should not. En lugar de you shouldn't do that, puedes decir you should not do that. Esta forma se usa cuando quieres ser muy claro o darle énfasis a tu idea.
Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Si algún verbo lo requiere, te lo pondré como frase para que se entienda mejor. Estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. El verbo olvidar en inglés es forget. Se pronuncia como forget, forget. El verbo beber en inglés es drink. Se pronuncia como se escribe, drink, drink. La frase dejar las luces encendidas es leave the lights on. Leave se pronuncia con la I larga o doble y termina con el sonido de la V o B chica, que es labiodental y vibrante en inglés. Leave, leave the lights on, leave the lights on. La frase llegar tarde al trabajo en inglés es be late for work. También puedes usar arrive late para decir llegar tarde, pero be late es aún más común para estas ideas, así que llegar tarde al trabajo puede ser be late for work, be late for work. La palabra interrumpirlos en inglés es interrupt them. La U de la palabra interrupt se pronuncia como A, interrupt. Y la palabra them se usa para decir que algo se le hace a ellos o ellas. En español usamos las terminaciones los y las en estos casos, como interrumpir los o interrumpir las. La TH de them se pronuncia como si fuese una D vibrante. Interrupt them, interrupt them. El verbo fumar en inglés es smoke. Se pronuncia como si tuviera una U delante de la O. Y recuerda que la letra E del final de las palabras en inglés casi nunca se pronuncia. Así que fumar en inglés es smoke, smoke. El verbo confiar en algo o alguien en inglés es trust. Recuerda que la T de inglés no se pronuncia tocando los dientes con la punta de tu lengua, sino que pones tu lengua arriba en el paladar. Eso le da ese sonido algo similar a una che. La U de esta palabra se pronuncia como A, así que es trust, trust. El verbo publicar en inglés es publish. La U de esta palabra otra vez se pronuncia como A, publish, publish. El verbo conjugado mentirme en inglés es lie to me. El verbo mentir en inglés es lie, así que la frase mentirme es lie to me, lie to me. La frase beber y manejar en inglés es drink and drive. La palabra and es el I de español y es muy común para conectar palabras. Drink and drive, drink and drive. El verbo vender en inglés es sell. La doble L se pronuncia como una L normal. Sell, sell. El verbo comportarse en inglés es behave. Parece el verbo be y el verbo have juntos, pero la segunda parte no se pronuncia have, sino have. Behave, behave. El verbo discutir en inglés es argue. La última parte de esta palabra es gue, así que completa es argue, argue. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Usaremos las palabras the umbrella, que significan el paraguas. La U se pronuncia como A y la doble L se pronuncia como una L normal. The umbrella, the umbrella. Como umbrella empieza con vocal, aquí opcionalmente también puedes pronunciar la palabra the como the. Así que también puedes decir the umbrella, the umbrella. Veremos las palabras too much, que significan demasiado. La U de much se pronuncia como A, too much, too much. Veremos las palabras the TV, que significan la TV o la televisión. The TV, the TV. Y usaremos las palabras personal information, que significan información personal. La T de la palabra information se pronuncia como SH, personal information, personal information. Y usaremos las palabras this car, que significan este coche o este carro. La TH de this se pronuncia como una D vibrante. This car, this car. Y usaremos las palabras like that, que significan así. Seguramente habías visto estas palabras por separado y con un significado diferente, pero cuando las juntas forman la expresión así. En inglés es like that, like that. Y usaremos la frase with them, que significa con ellos o con ellas. La TH de estas palabras suena como una sola D vibrante. With them, with them. Y usaremos la palabra soda, que significa soda, gaseosa o refresco, como le llamen en donde vives. La O de esta palabra se pronuncia como O, soda,
soda. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar negaciones con shouldn't. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decir la idea en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés, para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras, y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. Yo no debería vender este coche. I shouldn't sell this car. Tú no deberías fumar. You shouldn't smoke. Nosotros no deberíamos dejar las luces encendidas. We shouldn't leave the lights on. Ella no debería beber y conducir. She shouldn't drink and drive. Ellos no deberían llegar tarde al trabajo. They shouldn't be late for work. Él no debería beber y conducir. He shouldn't drink and drive. Tú no deberías olvidar el paraguas. You shouldn't forget the umbrella. Ella no debería vender este coche. She shouldn't sell this car. Él no debería mentirme. He shouldn't lie to me. Ella no debería confiar en la televisión. She shouldn't trust the TV. Yo no debería olvidar el paraguas. I shouldn't forget the umbrella. Tú no deberías publicar información personal. You shouldn't publish personal information. Él no debería comportarse así. He shouldn't behave like that. Tú no deberías interrumpirlos. You shouldn't interrupt them. Él no debería beber demasiada soda. He shouldn't drink too much soda. Ellos no deberían mentirme. They shouldn't lie to me. Ella no debería publicar información personal. She shouldn't publish personal information. Tú no deberías comportarte así. You shouldn't behave like that. Nosotros no deberíamos confiar en la televisión. We shouldn't trust the TV. Ella no debería comportarse así. She shouldn't behave like that. Ellos no deberían beber y conducir. They shouldn't drink and drive. Ustedes no deberían vender este coche.
You shouldn't sell this car. Yo no debería beber demasiada soda. I shouldn't drink too much soda. Tú no deberías discutir con ellos. You shouldn't argue with them. Ellos no deberían dejar las luces encendidas. They shouldn't leave the lights on. Él no debería olvidar el paraguas. He shouldn't forget the umbrella. Ella no debería beber demasiada soda. She shouldn't drink too much soda. Él no debería dejar las luces encendidas. He shouldn't leave the lights on. Nosotros no deberíamos vender este coche. We shouldn't sell this car. Tú no deberías beber y conducir. You shouldn't drink and drive. Ella no debería mentirme. She shouldn't lie to me. Él no debería interrumpirlos. He shouldn't interrupt them. Ella no debería llegar tarde al trabajo. She shouldn't be late for work. Tú no deberías mentirme. You shouldn't lie to me. Él no debería fumar. He shouldn't smoke. Nosotros no deberíamos discutir con ellos. We shouldn't argue with them. Tú no deberías confiar en la televisión. You shouldn't trust the TV. Ella no debería discutir con ellos. She shouldn't argue with them. Ustedes no deberían dejar las luces encendidas. You shouldn't leave the lights on. Él no debería publicar información personal. He shouldn't publish personal information. Ella no debería interrumpirlos. She shouldn't interrupt them. Tú no deberías beber demasiada soda. You shouldn't drink too much soda. Nosotros no deberíamos publicar información personal. We shouldn't publish personal information. Él no debería discutir con ellos. He shouldn't argue with them. Ellos no deberían fumar. They shouldn't smoke. Ella no debería olvidar el paraguas. She shouldn't forget the umbrella. Tú no deberías llegar tarde al trabajo. You shouldn't be late for work.
Él no debería confiar en la televisión. He shouldn't trust the TV. Eso no debería comportarse así. It shouldn't behave like that. Nosotros no deberíamos interrumpirlos. We shouldn't interrupt them. Él no debería llegar tarde al trabajo. He shouldn't be late for work. Ella no debería fumar. She shouldn't smoke. ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Si quieres ver o repasar alguna otra lección, en la descripción del video y en la pantalla final te dejaré un link a todas las demás. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.